yo invito por favor a todos los participantes que estáis en este coloquio, que esto sea mucho más cercano a una reunión de amigos que a grandes presentaciones. No va a haber PowerPoint, cosa que empiezo a agradecer, porque es que el dichoso PowerPoint está por todos los sitios y como aquí somos algo antisistema, nadie tiene un PowerPoint, entonces va a ser un diálogo, un coloquio, una charla de amigos, y luego al final, es decir, dentro de una hora o así, pues también podréis participar los que habéis tenido la amabilidad de venir, y a ver si salimos un poquito más enriquecidos todos y con, bueno, pues de alguna manera satisfechos, ¿no?, de haber pasado una mañana diferente. Yo lo primero que me gustaría hacer, porque los compañeros que están aquí arriba, todos, excepto que yo sepa Javier, tienen mucha experiencia en la cooperación, es que os vais a presentar cada uno. Entonces, voy a ir cediendo la palabra y presentáis un poquito, bueno, pues cómo os llamáis, qué experiencia tenéis en África, y bueno, como 5 minutos un poquito de presentación. Yo creo que empieza Carmen, que es una trabajadora social, es técnico en adicciones por la Universidad Pontificia de Salamanca, y la idea que tengo es que has estado bastante tiempo cooperando en África. Entonces cuéntanos un poquito dónde has estado, qué has estado haciendo, y bueno, preséntanos un poquito pues tu experiencia en África. Hablan todos los compañeros, el último después hablará Alfredo, que evidentemente nos va a presentar un poquito cómo surgió la idea del documental, cómo lo ha hecho, y después ya entramos un poco más en el debate. Pero de momento yo creo que lo más razonable es que nos vayamos presentando todos. Cuando quieras, Carmen. Bueno, mi presentación es una presentación emocional, porque creo que este documental, este cortometraje, habla de sentimientos, de emociones, de tradición y de una comunidad médica y humanista que trata de dar dignidad al ser humano. Bueno, llevamos desde una ONG burgalesa que se creó en Costa de Marfil 15 años en la cooperación internacional al desarrollo, educación a la sensibilización, y en nuestros coles, en nuestras comunidades. Aquí tenemos que hacer mucho, a veces mucho más que allí. Y desde esta perspectiva, un trabajo en 8 países africanos. Fundamentalmente, hay unos vectores, hay una cobertura, hay unas alineaciones con este cortometraje, porque principalmente yo lo que he visto, ya entro un poco en la valoración, ¿no?, porque la presentación es, nosotros llevamos medios, llevamos recursos, pero hay un gran problema de prevención en África. En su antropología, en su visión de la vida, como nos han dicho las hermanas, y esta persona que venía con él, que sí, nos puedes ayudar, el autor, el que venía con la bufanda, sí, es el psicoanalista. El psicoanalista ha hecho una radiografía, un escáner total de la sociedad africana y de nuestras implementaciones. Entonces, desde ahí os puedo decir la experiencia en República de Benín, con un trabajo de creación de maternidad, pediatría, laboratorio de análisis clínicos, pero donde el paso inminente es la implementación de las políticas sanitarias a todos estos recursos. Fundamentalmente diría el problema de la prevención y el problema de la sensibilización y la educación a la familia y a la sociedad. En este aspecto puedo lanzar algo muy positivo que se está haciendo ahora mismo en los suburbios de Senegal, en Jembel, Piquín, Kermassar, donde trabajamos la detención del cáncer de cuello de útero, donde el 93% son mujeres musulmanas y, sin embargo, cada semana acuden 65 mujeres en un programa nacional para la prevención, para la detección del cáncer. Esto implica que en los barrios se trabaja la sensibilización, la educación al desarrollo, en el sentido de que el cáncer no es una lacra, no es una cuestión de espíritu, sino es una cuestión que se puede prevenir.
Cada semana salen 3-4 mujeres directas a los hospitales de Dakar para empezar radioterapia, las técnicas, ¿no? Diría estas dos cosas. La necesidad de implementar recursos, políticas institucionales sanitarias, que sin ellas, yo diría, ¿hasta dónde desde la cooperación al desarrollo la medicina es sostenible? Gran interrogación. De ahí la importancia de implementar y sobre todo la prevención. Creo que las ONGs tenemos ese camino, educar, sensibilizar, prevenir, y creo que este documental pone de manifiesto los cuidados paliativos, pero todo es cuidado paliativo. Sin embargo, la prevención el cáncer da la cara y podemos trabajarlo. Esto es una realidad. Os puedo decir de otros países como Gabón, Congo, donde tenemos otro tipo de trabajos educativos, agua, sobre todo empoderamiento de la mujer. Pero fundamentalmente República de Benín y en este caso Senegal, que os puedo decir, es todo un acierto. Un aparato de crioterapia, un ecógrafo, una ambulancia, un laboratorio de análisis y alrededor, si conocéis Dakar, todas las banlieues o los suburbios se están beneficiando de este programa con recursos también del gobierno y con implementación nuestra como coordinadoras de ONGs a través de Diputación, de Ayuntamiento de Castilla y León. Es breve, pero os digo, mi presentación es emocional. Doy las gracias por esta radiografía, esta ecografía de la realidad africana y de los países en vías al desarrollo y de todo lo que podemos aprender como personal humanista médico. Podemos aprender mucho, también podemos dar. Gracias. Muy bien, Carmen. Yo creo que Jesús, nos puedes comentar un poquito, te presentas un poquito tu experiencia que tienes. Sí, bueno. Perdón, he dicho Jesús. Sí, soy Jesús Javier. No, como quieras, como quieras. Estaba pensando en Jesús Alcaraz. Sí, perdón, si te parece, lo digo porque a los demás los conozco, sin embargo a Carmen y a Jesús no los conocía. Entonces, si quieres, Jesús es enfermero y doctor en sociología y tiene un extenso currículum, como casi todos los que están aquí, en experiencia en cooperación. Parece ser que ha trabajado sobre todo en Latinoamérica, me ha comentado antes, pero bueno, me gustaría que nos presentaras un poquito dónde has trabajado en cooperación y después ya entramos un poquito a analizar un poco las cosas de la película, ¿vale? Cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Soy Jesús Puente Alcaraz, ahora mismo estoy como profesor investigador en la Universidad de Burgos, coordino el grado de enfermería. Y la invitación que me hicieron Javier y su equipo, pues era complicado cuando me decíais que era una charla de amigos, ¿no? Es muy difícil preparar una charla de amigos porque no sabes qué te vas a encontrar, ¿no? Por lo tanto, voy a decir lo que yo sé, lo que he hecho, y después, si hace falta y se puede entrar en un pequeño debate, pues podría aportar, porque he recogido algunas cosas muy interesantes del documental, ¿no? Yo, mi experiencia en América Latina y en general en toda mi experiencia en cooperación está más vinculado a lo institucional. Es decir, a mí, más que a la pregunta que nos planteabas al principio de quién sufre, a mí siempre me ha interesado. La pregunta es ¿por qué se sufre? Y sobre todo, ¿hay opciones para cambiar ese sufrimiento desde el punto de vista objetivo? Eso quizás me limita un poco en la cuestión de no sé hasta qué punto para poder expresar otros aspectos más de bioética, ¿no? Pero para mí la bioética, si no tiene un referente político y de respuesta política, se queda quizás en un esfuerzo titánico contra el mal, ¿no? Lo que he hecho en América Latina fundamentalmente ha sido trabajar con organizaciones de Naciones Unidas, PNUD, y en la Universidad también Rafael Landívar de Guatemala, y con la Organización Panamericana de Salud también, y fundamentalmente mi tema era de la reforma del Estado y el desarrollo. Eso ha sido fundamentalmente una cosa que en la década de los 90, no sé si sabéis que hubo un gran cambio de paradigma acerca de cómo había que reenfocar
el tema de la cooperación al desarrollo y de las políticas públicas de los estados de los países en desarrollo para que esto pudiera dar lugar, ¿no? Y esa ha sido una de mis experiencias. Por otro lado, he estado también con la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo en Guinea Ecuatorial, y ahí pues tuve la suerte de coordinar un proyecto a nivel nacional con el Ministerio de Sanidad ecuatoguineano para establecer en los hospitales públicos estrategias y protocolos de higiene hospitalaria fundamentales para que los hospitales pudieran dar un servicio de calidad en Guinea Ecuatorial. Y ahora, pues como esto es un acicate que nunca termina de empujarte, estamos en la universidad. En mi parte vinculada a la formación de enfermeras y enfermeros, hemos iniciado un proyecto de cooperación que a mí me está dando bastante estímulo, porque lo estamos haciendo de otra manera muy distinta. Nosotros estamos ahora con la Fundación Vicente Ferrer en el Hospital de Patalapalli, en Nanantapur. Tenemos un proyecto de formación de nuestros alumnos en la India. Es decir, quizás suena un poco extraño, pero nuestros alumnos van a aprender a la India. Entonces, ellos al principio se encontraron un poco confusos, ¿no? Porque normalmente son los blancos los que van a dar conocimiento, ¿no? a esos países, cuando resulta que nosotros ahí lo que vamos es aprender, ¿no? Y nuestra intención es que la universidad pueda aportar lo que yo creo que la universidad puede aportar. La universidad no tiene por qué preocuparse, creo, en mi opinión, en temas de construcción de infraestructuras ni de desarrollo de servicios concretos, sino que lo que podemos aportar es un valor añadido en el conocimiento ante ciertas circunstancias y enfermedades, concretamente en este caso en Patalapalli. Entonces, a la par que nuestros alumnos van allí a aprender, porque van a aprender a manejar recursos escasos y dar cuidados de calidad en un entorno de escasez de recursos, también les pedimos que hagan un esfuerzo también para dirigir su trabajo de fin de grado a buscar algún tipo de aportación que se pueda hacer desde la universidad, desde el mundo del conocimiento, a una situación de mejora de cuidados en ese entorno. Entonces, y ahí estamos. Llevamos 2 promociones, ya han pasado, ahora mismo hay un alumno que está desde septiembre y volverá en enero, y Tanit, que volverá en el segundo semestre. En total, este año contaremos con 4 experiencias particulares que han dado ya dos líneas de investigación que podría ser muy interesante, que consensuadas con la Fundación Vicente Ferrer podría hacer lo que yo considero que la cooperación es un intercambio entre iguales, ¿no? Más que una donación para que otro reciba, ¿no? Esa es mi idea. Fenomenal. Yo creo que hasta un oftalmólogo fue con vosotros, una compañera que estuvo en la India, que estuvo formándose con nosotros, que se llamaba Aida, y fue con la universidad, con el Departamento de Cooperación Internacional. O sea que estupendo. Bueno, ahora quiero que se presente Emilio Sastre, que nos cuente un poquito, el doctor Emilio Sastre, el trabajo titánico que ha hecho en Camerún, y nos cuente un poquito, bueno, pues cómo se fraguó la idea del hospital que tiene allí, el Hospital Mayor Rey. Tiene una ONG bastante conocida en Burgos, pero está bien que nos recuerdes un poquito el trabajo que estás haciendo allí, cómo va, y porque realmente Emilio Sastre es un profesional no de la cooperación, sino del voluntariado, que ya lo hemos comentado alguna vez, porque los cooperantes, y está fenomenal, se les paga, mientras que los voluntarios normalmente lo que hacen encima es pagar. O sea, entonces es una diferencia importante, y Emilio siempre ha sido voluntario. Hola, bueno, no sé si voy a ser tan extenso como mis compañeros, porque tampoco sé muchas cosas que decir. Yo venía un poco pues a conversar aquí como una charla de amigos y a participar un poco entre vosotros y los que estamos aquí en esta mesa. Soy pediatra, me ha dicho una compañera que fui pediatra. No soy pediatra porque me gusta la medicina, me ha gustado, y sigo siendo pediatra pues gracias a la dedicación que tengo personalmente allí y con mucha gente en una aldea muy pequeña en el norte de Camerún, que se llama Mayor Rey, en un distrito que se llama Mayor Rey, y por eso nuestra fundación se llama Mayor Rey. Sí, distingo perfectamente la diferencia entre voluntariado y cooperación. Todo el mundo habla de cooperación, pero a los voluntarios cooperación no nos suena.
porque la cooperación es una cosa muy organizada, muy estructurada, y nosotros realmente pues somos un poco unos francotiradores de la medicina y de la organización de la medicina, pues en una zona muy aislada, muy pobre, mucho más que lo que hemos visto casi en esta película, fíjate lo que habéis visto, con una mentalidad muy atrasada para nosotros, pero que es la mentalidad que tienen allí, quizás mucho por ignorancia, claro, bueno, lo que nosotros llamamos ignorancia, que es otra cultura, es que son dos mundos totalmente diferentes, ¿no? Por la enorme pobreza, porque la ignorancia y la pobreza van juntas y irán juntas, no tienen salida, es un círculo vicioso que solamente se puede romper con el desarrollo, o sea, con la ayuda, pero no con la ayuda nuestra. Yo siempre digo que la cooperación o el voluntariado, como lo queramos llamar, en África sobre todo, ponemos parches porque esos países, yo llevo 20 años yendo a Camerún, no mejoran. La única diferencia es que ahora hay móviles, todo lo demás sigue exactamente igual que hace 20 años, en lo que estoy hablando, ¿no? Y entonces, ¿quién puede cambiar eso? Pues no sé, Sudamérica tuvo su oportunidad, el sudeste asiático tuvo su oportunidad, son países que no pueden equipararse con Occidente, pero bueno, a lo mejor Occidente tiene que bajar de los escalones y llegar a otra cosa, ¿no? Porque esto si no va a ser insostenible a la larga. Pero África no ha tenido esa oportunidad. Hablo de África subsahariana, no hablo de toda la zona del norte del Sáhara y toda la zona del Magreb, etcétera. No, África no ha tenido oportunidad y África es un desastre. O sea que yo soy terriblemente pesimista respecto al desarrollo de ese continente o de esa zona enorme que además tiene en común muchísimas cosas. ¿Por qué estamos nosotros allí y seguimos allí? Pues porque no nos queda más remedio, porque ayudamos a la gente y porque la gente nos lo requiere. Nosotros no podemos organizar, por ejemplo, lo que decía Carmen, de sensibilización, cuesta muchísimo en una región, como digo, que claro, no es urbana. Las urbes, allí igual que aquí, te dan otras oportunidades. Allí una zona rural dispersa, con muy malas comunicaciones, por supuesto telefónicas, o igual son las únicas que existen, porque el otro es un desastre. Países que pasan absolutamente de nosotros y no les importa nada. Camerún es un país muy antipático. Es decir, que da lo mismo que lleves una tonelada de pantalones vaqueros para vender en Douala y en Yaoundé que lleves un aparato de rayos X. Les da exactamente igual. Tú pagas. Intentas que por lo menos no te roben, pero pagas. Entonces, nosotros vivimos de espaldas al gobierno de Camerún y al gobierno de Camerún les da exactamente igual. Y bueno, no sé, luego hablamos porque no sé qué más deciros. No puedo hablar de paliativos, pues porque no es mi tema. Aunque nosotros, pero bueno, lo voy a decir un poco aquí porque los hemos utilizado mucho en la especialidad hace muchos años que yo he tenido neonatos. Ahora sí que no me dedico a eso. Ahora hago pediatría general y medicina general allí en Camerún y lo que a veces yo llamo veterinaria, porque en África pues tienes que hacer de todo con seres humanos. Y estos paliativos que a mí a veces nunca me ha costado. Es más, he sido un impulsor de ellos para bebés sin futuro o recién nacidos sin futuro. Para los adultos me cuesta muchísimo, lo he visto allí y lo he experimentado allí. Y cuando a veces tenemos que utilizar paliativos en adultos que ves que no tienen remedio, a mí no me sale. Es más, me duele muchísimo quitar la vida humana o ayudar a hacer el tránsito pues a una persona que tiene toda una vida detrás, ¿no? de esfuerzo, de pensamiento, de sentimientos, de sufrimientos, etcétera. Bueno, esto es por dar un toque al tema de paliativos. Paso el testigo. Sí, a mí de las cosas que más envidia me da de Emilio es que además tiene un estupendo libro que se llama El veneno de África, un libro con sus experiencias allí. Y yo creo que, bueno, después podremos hablar, te puede llegar esto que también está estudiado, que es el cansancio del donante, cuando realmente se ve que por mucho esfuerzo que se haga en los países en desarrollo dices, pero bueno, esto sirve para algo. Pero bueno, yo creo que sí. Ahora va a hablar un poquito Javier. Javier es compañero del Comité de Ética y se dedica aquí a los cuidados paliativos. Entonces nos puede presentar un poquito la idea esto de los cuidados paliativos, que de alguna manera
todos vamos a tener que ser atendidos en mayor o en menor medida en cuidados paliativos. O sea, es algo que todos vamos a pasar por ello, durante más tiempo, menos tiempo, y yo supongo que eso es un cambio muy importante en la medicina. Es decir, la medicina así estrella de grandes intervenciones y grandes soluciones va a ir a menos y va a ir a mucho más los cuidados paliativos, las pluripatologías, y es un cambio muy importante porque, entre otras cosas, a los médicos lo que nos entusiasma es hacer así operaciones, y los cirujanos no te digo nada, operaciones estelares, pero eso evidentemente eso está cambiando, y quizás en las facultades no nos han enseñado a hacer otro tipo de medicina, el paciente crónico, etcétera. Pero casi estoy hablando yo más que Javier, o sea que Javier, habla cuando quieras. Hola, gracias Javier por la invitación a formar parte de esta mesa. Y mi enhorabuena a Alfredo, porque yo creo que nos ha presentado un tratado de cuidados paliativos. Yo que después de ver todo esto, que vamos a hablar de paliativos cuando tú reúnes en ese documental todo lo que se debe hacer o no todo lo que se hace en cuidados paliativos. Bueno, yo soy médico de familia que hace años, como otra gente, nos formamos en una medicina que era la medicina paliativa, y trabajo en una unidad de hospitalización a domicilio de aquí de Burgos, donde trabajamos 7 médicos y 8 enfermeras, y el 80% de nuestra asistencia es para enfermos terminales de cuidados paliativos. Más que hablar aquí de paliativos, sí que me gustaría que entre todos, y el público también, viéramos a ver qué similitudes tenemos nosotros, Europa, la medicina europea, la sociedad europea, con lo que hemos visto, y qué diferencias hay entre lo que hemos visto y lo que podemos ver aquí en Europa, en España o en Burgos. Hay una frase, una palabra que ha dicho uno en el documental, que es que en África se hace medicina paliativa, que es lo que aquí hace siglos en Europa se hacía, porque no había medios, no había recursos, no había tecnología. Llegó la tecnología y se pasó a la medicina curativa. Ya se curan cánceres, se curan todo tipo de infecciones, pero se olvidó de la medicina paliativa. Entonces, eso es lo que ahora queremos recuperar, la gente que nos hemos formado en cuidados paliativos, en una de las cosas que dice en el documental que es muy importante, que es la sensibilización por parte de administraciones, planificadores sanitarios, público en general y profesionales en lo que es la medicina paliativa, y conocer lo que es la medicina paliativa. Porque hay un error en hospitales de que cuando hablas de paliativos dicen, no, sí, en mi servicio hacemos paliativos, porque para ellos paliativos es quitar un síntoma, quitar dolor, quitar náuseas, quitar disnea, pero no es eso los cuidados paliativos. Los paliativos requieren mucho más, y lo hemos visto en la película. Necesita la atención emocional, espiritual, social, etcétera. Entonces yo quiero, si queréis luego, podemos hacer entre el público y nosotros, qué es lo que vosotros veis que nos podemos acercar a África y que nos diferencian, porque un caso que nosotros vivimos día a día es que también África hay en Burgos, existe África en Burgos, existe en domicilio, nosotros vamos y vemos la realidad de lo que hay. Eso sí, vemos un armario lleno de medicinas, 30, 40 fármacos, pero vemos que hay sufrimiento y hay pobreza. Por eso me gustaría que luego sí que entre todos digáis, a ver, en qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos. Nada más, gracias. Muy bien. Bueno, pues ahora le toca el turno un poquito a la estrella de que es el director del documental, Alfredo Torres Calles, que yo creo que el documental es magnífico, visualmente es muy entretenido, porque yo creo que las cosas es muy importante que sean entretenidas, de lo que se hable, pero que sea entretenido. Se deja ver muy bien, transmite. Los que hemos estado alguna vez por África es que parece que a veces hasta se huele, ¿no? Porque África tiene claramente un olor. Y bueno, pues cuéntanos un poquito cómo surgió la idea, cómo lo llevasteis a cabo, y bueno, pues las dificultades que tuvisteis, y bueno, un poquito, pues el documental creo que es del 2013. Bueno, pues si por favor nos cuentas un poquito estas cosas del documental. Oye, si me permites un inciso, si me había olvidado de que, bueno, yo no he tenido la oportunidad de ser cooperante, pero yo creo que es que no tengo la valentía que hay que tener y que tenéis vosotros para dedicaros a eso, nada más.
Sí, pues bueno, para mí es un regalo absoluto, no es un ejercicio de valentía, sino para mí es un privilegio poder ir y contarlo. Bueno, antes de nada quería primero pues agradecer al Congreso la invitación y en especial a Javier, ¿no? Para mí es un honor estar aquí presentando esta película. Me siento un poco un cuerpo extraño entre médicos, ¿no? Yo soy periodista y documentalista especializado en temática social y muy enfocado en África, ¿no? Llevo ya un buen puñado de años haciendo cosas allí, haciendo películas y tratando de contar cosas siempre desde una óptica humanista, es un poco el perfil de los trabajos que hago, pero sobre todo con el objetivo de aproximar una realidad tan distinta, tan profundamente distinta a la que vivimos en nuestro mundo occidental a través de pues bueno, de este magnífico invento que es el cine, ¿no? A través de la pantalla. El propósito de este documental, muy lejos de hacer maniqueísmo, hacer críticas, de hacer juicios a las cosas que no nos encajan, no nos gustan o nos parece que estén dentro de nuestro espectro, ¿no? De visión de cómo tienen que ser las cosas, es el de aproximar a personas, ¿no? El de acercar mundos que aparentemente son diferentes, pero que, como es el caso, ante la muerte o ante el final de la vida, pues al final nos hace iguales, ¿no? Y vemos que no somos tan diferentes, ¿no? En principio, bueno, respondiendo un poquito a lo que me planteabas, Javier, el origen de la génesis de esta película es la invitación que me hace mi médico de cabecera de toda la vida, que es el doctor Wilson Astudillo, a la sazón pues el presidente de la Fundación Paliativos Sin Fronteras. Yo iba a rodar otra cosa, otro documental sobre la guerra de República Centroafricana, iba a entrar por Camerún y a él se le ocurrió plantearme que Paliativos Sin Fronteras pues tiene un magnífico proyecto de desarrollo de los cuidados paliativos en este país y pues bueno, simplemente me ofreció la posibilidad de hacer algo, ¿no? Ese algo que en principio estaba destinado a ser pues un pequeño retrato, ¿no? del día a día de las monjas, su acción cotidiana, cómo afrontan la situación allí, pues se convirtió en algo más, se convirtió en este documental porque a medida que iba avanzando en el conocimiento del entorno, en las claves que marcan la actuación, ¿no? de estas personas allí, pues me pareció bastante más que interesante, bastante más que atractivo a nivel profesional, a nivel personal y sobre todo me parecía muy bonita y muy oportuna, ¿no? Pues el hacer un retrato para aproximar, como decía al principio, esta realidad, pero para tratar de entender que muchas veces cuando vamos a África, desde la cooperación, desde el voluntariado, desde la práctica profesional, tratamos de implementar cosas a través de nuestra visión, ¿no? O sea, y eso lo hemos hablado muchísimo, yo lo he hablado muchísimo con personas que trabajan allí en África, con personas que vienen de este mundo occidental. ¿En qué medida es adecuado el implementar, por ejemplo, en este caso, los cuidados paliativos tal y como nosotros los entendemos, tal y como nosotros los vemos, en un contexto donde las cosas son tan diferentes? ¿No habría que hacer primero otra clase de aproximación? Yo creo que eso es a lo que se dedican las monjas en este caso, ¿no? Las hermanas que están desarrollando aquí este trabajo. Intentar explicarle a la población que hay otra mirada, intentar explicar a la población que hay otra forma de entender las cosas, pero siempre desde el respeto, desde el respeto, desde el cuidado y desde la comprensión de un mundo tan diferente, ¿no? a la visión que tenemos nosotros. Y bueno, me imagino que habrá algunas cuestiones en las que querréis profundizar en cuanto al tema técnico, en cuanto al cómo se hizo, en fin, aquí estoy disponible. Bueno, muy bien. Gracias. Bueno, yo lo que os pido a los que estéis aquí es que nos quitemos la palabra, nos interrumpamos, una cosa muy española, y se entre un poquito en un debate, preguntando y aportando lo que cada uno consideréis. Yo tengo mucha curiosidad por saber en el documental cómo has podido rodar ese mundo que es la experiencia que tengo yo cuando he ido a África y tal, que es tan cerrado como es el mundo de los brujos, de los hechiceros, porque es muy suyo y normalmente les molesta profundamente que aparezca un blanco por allí, que no se va a enterar de nada de esto. Y me ha llamado mucho la atención que te has podido, y no te digo nada si encima vas con una cámara y tal, porque
porque son, o por lo menos es esa medicina tradicional que existe a un porcentaje muy elevado, como has puesto aquí. ¿Cómo pudiste acceder a ese mundo? Es una cosa que me llama la atención. Sí, a mí también, porque la brujería realmente, en Camerún, la brujería como tal está prohibida. O sea, el ejercicio de la brujería está prohibido. Igual que estas iglesias neopentecostales, que ahí llaman de la Reveil, que vemos, pues están reguladas en teoría. Ahora, en cada esquina puedes encontrar un pastor, en cada esquina puedes encontrar un marabú, un tradipraticien, o sea, quien conoce un poquito ese entorno lo sabe. Y respondiendo también a lo que planteas, hablar con el brujo y hablar con él con una cámara de por medio sí que es difícil, es complicado. Te pide cosas, te pide dinero, te pide regalos, hay un protocolo de acercamiento, no puedes llegar un día y hola, buenas, mira, quiero grabar, estoy haciendo un documental, ni mucho menos, hay que acercarse de otra manera, por supuesto. Pero tengo que decir que para ellos, tanto para un marabú como para la pastora Yosian, que me dedica a aquel espectáculo, ¿no?, que hay en su casa, aquellas cosas son muy normales. Aquellas cosas son muy normales. Aquí surge muchas veces, ¿no?, cuando presentamos pues esta u otras películas que estamos haciendo, que también abordan este asunto, también tocan este tema, pero hombre, pero ¿cómo no son conscientes de que esto lo va a ver la gente, ¿no?, y se va a llevar las manos a la cabeza? Pues de lo que son conscientes es de que para ellos esa práctica es de lo más normal. Entonces, no les parece ni extraño ni les parece malo pues el explicarla y el que haya gente que se interese. Un blanco con una cámara que quiere preguntarme sobre cómo hacemos para montarnos en un avión por la noche, ir a París, matar a una persona o lanzarle una enfermedad y volver. Pues bueno, te lo explico tranquilamente, sin ningún problema. Con este brujo en concreto, que digamos no es el brujo más representativo de muchas de las cosas que manejan, fue difícil, sí, la verdad, fue difícil, fue complicado. Me acerqué a él a través de otras personas, fue un trabajo de varias semanas y sobre todo, pues tengo que decirlo porque es así, yo nunca pago las entrevistas, o sea, nunca pago a las personas por su participación, por eso creo que condicionaría y de alguna manera pues puede ser contraproducente, pero en este caso, pues bueno, sí que hubo algún intercambio, alguna donación de alguna... Oye, ahora intervengo yo, como hay que hacer coloquio, ¿no? Sí. Yo, similitudes con África. En esto no nos diferenciamos mucho. Te explico. Nosotros vamos a hacer aquí unas jornadas regionales de cuidados paliativos en Burgos y una de las ponencias estamos grabando una entrevista sobre unos temas, preguntas de sedación, enfermos, gente de la calle y profesionales. Llevamos 2 meses para conseguirlo. O sea, cuando hagas unas preguntas sobre sedación, nadie quiere responder. Y ni los propios profesionales, y sobre todo poner la cara, menos. O sea que no nos diferenciamos en ese aspecto mucho a los africanos. Gracias. Yo hacer una pregunta, no sé si hay micrófono. Hola, no sé, ¿se oye? No. Bueno, no sé si me oís. Sí. Y si no, se ve aquí. Si no hay problema, voy a empezar a hablar. Bueno, yo soy Alicia, soy de la Comunidad de Navarra, trabajo en un hospital comarcal y mi pregunta va dirigida a Jesús Javier. Como bien te he dicho, que quiero hacer una pregunta. Mi pregunta, o sea... Que sea fácil. Sí, el examen. Mi pregunta es, con respecto a las similitudes, hemos dicho que yo creo que en educación aquí también nos falta mucha educación. Allí yo creo que también se ha dicho que faltaba mucha educación. Con respecto a los paliativos, que tú trabajas en ello, creo que también hay muchísima falta de preparación. Mucho. Mi pregunta va enfocada un poco más con respecto a los paliativos. Aquí creo que se está bastante preparado a paliativos concretamente oncológicos. Con paliativos terminales, crónicos, todo eso, yo no sé la experiencia en Navarra deja bastante que desear. Yo la comparaba con allí y yo creo que no hay mucha diferencia. Entonces, no sé si tu experiencia es diferente en Burgos que en Navarra. Vale, muy bien. En cuanto a la educación, totalmente de acuerdo. Es necesario educar y formar en cuidados paliativos a los profesionales.
De hecho, el nuevo plan estratégico recién aprobado de Castilla y León va a haber un curso que se está haciendo de 50 horas para formar a los médicos de atención primaria y a las enfermeras, porque yo creo que son los protagonistas primeros de los cuidados paliativos. En cuanto a los enfermos, el tipo de enfermos, claro, la tipología de enfermos no se puede comparar África con nosotros. Es decir, para ver gente mayor en África es difícil, ¿no? No lo mismo que lo que está pasando aquí en Europa, que cada vez el envejecimiento de la población es mayor. De hecho, ahí dijeron que en el 2050 será la segunda población más envejecida del mundo, después de Japón, va a ser España. Y Castilla y León es una de las más envejecidas. El patrón de enfermos ha cambiado. Antes era oncología, prácticamente las unidades de cuidados paliativos procedían la mayoría de servicios oncológicos, pero eso está cambiando, y cada vez, por ejemplo, nuestra experiencia en hospitales a domicilio, yo creo que más de la mitad de los enfermos, 60% yo creo que es de enfermos que vemos son enfermos no oncológicos, porque también oncología, pues bueno, pues tienen los enfermos, les trata en su unidad casi hasta el final y solamente cuentan con servicios de cuidados paliativos a domicilio, que somos nosotros, o el ESAT de primaria, porque hay dos, uno de primaria, que es la unidad de soporte hospitalario, y otro hospitalización a domicilio, ya en situaciones muy extremas, muy finales, que había que intervenir mucho antes. O sea que el patrón de África es distinto, es decir, ahí los hombres, digo, la gente muere todavía por enfermedades infecciosas, aquí por SIDA, aquí gracias a Dios ya poca gente, tuberculosis terminales, que aquí se ven alguna todavía, pero gracias a Dios tampoco, y enfermos crónicos avanzados, insuficiencias cardíacas avanzadas, insuficiencias respiratorias, insuficiencias renales, eso no se llegan a ver, porque yo creo que la edad media de mortalidad allí pues son 50 y tantos años, ¿no? Cosa que aquí pues son más de 80 años. Pero sí que cada vez da más importancia, y así en todas las unidades de paliativo, la importancia al tratamiento a los enfermos crónicos avanzados, no oncológicos. Sí, Jesús quiere hablar. Sí, una cuestión que es, al calor de los datos que estás dando, yo sin embargo tengo una percepción que creo que es distinta, ¿no? Es decir, estamos asistiendo ahora a un cambio en el paradigma de enfermedades a nivel mundial, ¿eh? Ahora, cuando hablamos de salud global tenemos que empezar a verlo con una visión un poco más amplia, ¿no? Es cierto que en África hay menos pacientes crónicos, que hay una esperanza de vida mucho menor, pero los datos dicen otra cosa. La tendencia es que a nivel mundial simplemente en los últimos 15 años ha aumentado 5 años la esperanza de vida. Teníamos paliativos antes en España porque no había recursos técnicos. En África también es verdad que no tienen recursos tecnológicos para curar ciertas enfermedades, pero es que además van a tener otra paradoja, otra carga, una sobrecarga más a los sistemas sanitarios. Es decir, no se han terminado de eliminar las enfermedades infecciosas, la declaración obligatoria, sin embargo las enfermedades crónicas están aumentando. El mayor número de diabéticos está en la India ahora mismo. El nivel de vida está creciendo en ciertos países que antes eran de bajos ingresos, aunque se están convirtiendo en medios ingresos. La problemática de salud pública que se les viene encima es terrible, porque van a convivir con todavía procesos infecciosos no resueltos y van a empezar a tener un problema muy serio de salud en temas crónicos. De hecho, una de las enfermedades más amplias que mayor muerte produce es la cardiopatía isquémica a nivel mundial. Y están entrando enfermedades que en África y en otros países en vía de desarrollo no existían. Dentro de las 10 causas de mortalidad están los accidentes de tráfico. Es decir, cuando hay más desarrollo, hay mucha más mortalidad y se van acumulando mortalidad sobre mortalidad y reto sobre reto. Y por eso creo que la diabetes mellitus está ya en 7º lugar a nivel mundial. Es decir, si África vemos cuidados paliativos porque no les queda más remedio, es que además ahora van a tener que tener un esfuerzo mayor porque no solamente no tienen los recursos para las agudas, y las crónicas se vienen encima y están empezando. Ojalá que lleguen a la situación nuestra, ¿no? De que África tenga una supervivencia y que exista tanto problema cardíaco, renal y bronquítico como tenemos aquí en Occidente. O sea, para mí sería,
satisfacción total que llegaran a ese extremo. Ahora, yo creo que lo primero, hace falta mucha medicina preventiva en estos países, que es lo primordial, no sé, para el diagnóstico del cáncer, que es una de las causas de mayor mortalidad hay en paliativos en África. Es decir, antes de llegar al cáncer, pues bueno, hay que hacer un diagnóstico preventivo, es lo esencial para eliminar ese tipo de causas. Y decir, bueno, pues no está solucionado los paliativos aquí en España, ni mucho menos. El 50% de los pacientes que necesitan cuidados paliativos en España no tienen acceso a los cuidados paliativos, y estamos diciendo que es un derecho reconocido como un derecho de los pacientes, ¿no? A tener una atención y sin no tener sufrimiento y tener una muerte digna. Sí, profesor Diego García. Bueno, muchas gracias. Lo primero, quería agradecerte, Javier, todo lo que has hecho por la organización del Congreso y concretamente por esta mesa, ¿no? Y por supuesto también lo que acabáis de decir o el vídeo que hemos visto, ¿no? Yo creo que los cuidados paliativos tienen un problema que hace que haya una cierta confusión mental cuando se utiliza la palabra, es decir, lo que la gente entiende por paliativo. Por ejemplo, en el vídeo hay un momento en que me parece que es un enfermero, dice, en África todo es medicina paliativa. O un médico, no sé si. Un psicoanalista. Bueno, claro, es que en la antigüedad, en un aforismo típico de la medicina de hace muchos siglos, es que el médico debía curar y si no debía paliar. Y paliare es un término latino que significa aliviar. Y por tanto la idea esa de que curar a veces, aliviar siempre que es posible. Cuando Balfour Mount introduce la expresión cuidados paliativos, la introduce por similitud con otra expresión que se había creado una década antes, un poco más, que era cuidados intensivos. Es decir, así como en los hospitales hubo que crear unas unidades especiales para la utilización de las técnicas de soporte vital en pacientes agudos y críticos, se empiezan a crear otras unidades en hospitales, luego se han hecho los paliativos domiciliarios y tal. Lo que Balfour Mount estableció fue una unidad en un hospital donde se trataran no los enfermos agudos en situaciones críticas, sino los enfermos crónicos en la fase terminal. Luego también eso se ha ampliado y tal. Yo creo que la expresión cuidados paliativos es mala. De hecho, Cicely Saunders no la utilizó. O sea, la utilizó Balfour Mount y luego lo que ha venido después. ¿Por qué es mala? Pues porque la filosofía de los paliativos no consiste en paliar. Consiste en enfrentar integralmente la situación de un paciente, en fin, crónico o terminal o como sea, ¿no? Y eso lleva a una estrategia que tiene varios puntos. Hay un punto que es paliar, pero no al modo clásico, que es control de síntomas yendo por delante del síntoma. En segundo lugar está el tema de la comunicación abierta. Nada que ver con los paliativos clásicos, en los que nunca hubo comunicación abierta. Y el tercer punto es apoyo emocional. Nada que ver con los paliativos clásicos, que tampoco hubo apoyo emocional. Entonces, yo creo que tenemos que tener muy en cuenta que hay una gran confusión respecto a esto. Que hay gente que cree que está haciendo paliativos y no está haciendo paliativos. Y que la expresión es desafortunada, hay que cargar con ella porque ya está establecida y hay especialistas y unidades y tal, ¿no? Pero en cualquier caso debería insistirse en que no es cualquier tipo de paliación lo propio de los cuidados paliativos. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, tenemos la medicina paliativa o cuidados paliativos, pero estoy de acuerdo que no simplemente es un control de síntomas, ya antes lo he dicho. De hecho, la importancia de que en España están cogiendo
los equipos de atención psicosocial que están subvencionados por la obra social de la Casa. Aquí en Burgos tenemos la ventaja de contar con un equipo integrado con nosotros de hospitalización a domicilio, que trabajan 2 psicólogos y un trabajador social, donde se hace ese tipo de atención integral, que es la que tú estás comentando. En Salamanca hay otro, en Castilla son los 2 únicos y quieren que haya más. Lógicamente, sin unos cuidados paliativos no se pueden dar, simplemente atendiendo a los signos físicos. Buenas, me llamo Guillermo, soy estudiante de enfermería de 4º año. Aún estoy fresquito, así que bueno, mis experiencias son las que son, pero voy a intentar aportar lo que sé. En primer lugar, darle las gracias a Alfredo por ese periodismo valiente, ese periodismo sin caretas que desde luego no tiene nada que ver con los chupasangres, con los vectores que tenemos en la televisión, en la prensa, que además de chuparnos la sangre, transmiten enfermedades. Así que muchas gracias por esa sinceridad y ese esfuerzo de comunicación, ¿no?, que sin duda es increíble y es notorio. Gracias por ello. Darle la razón a Jesús en el sentido de que... ¿Qué Jesús? De Jesús Puente. De todas formas, yo me he enterado ahora mismo que tú te llamas Jesús Javier. No, soy Javier. Y pues darle la razón a Jesús Puente en el sentido de que hay muchas zonas de Oriente que están experimentando su revolución industrial, ¿no? Esta deslocalización de las empresas, con el paso del tiempo ha ido suponiendo una apertura al mercado, un aumento de ingresos realmente, aunque sigamos teniendo muchos problemas, ¿no?, en el mundo, por supuesto. Hay zonas que empiezan a mejorar y yo creo que los estados tienen que anticiparse a los grandes problemas que va a haber en Oriente cuando efectivamente esta dimensión más precaria, enfermedades infecciosas, demografías incontroladas, se mezcle con esta intrusión del mercado, mejora de las condiciones, más enfermedades crónicas. Va a ser complicado. Vamos a volver al debate seguramente de la natalidad. Entonces, bueno, eso, darle la razón que sí que hay una problemática que creo que es interesante. Y también con respecto a las similitudes entre la interpretación de la muerte en África y en Occidente, son muy similares. Es un fracaso. Lo que pasa es que allí lo consideran un fracaso las personas, dado que no llegan a trascender, no llegan a delegar en el médico, en el profesional, la enfermedad se queda, ¿no?, en este estrato más espiritual, ¿no? Entonces ellos lo admiten como un fracaso. Aquí yo creo que muchas veces son los propios profesionales los que lo admiten como un fracaso, no el paciente, que aquí delega en el médico, en el enfermero, en el profesional, delega en él, ¿no?, su atención. Y yo, vamos, mi escasa experiencia como alumno de enfermería, he visto a pacientes morir, les he acompañado en la muerte, y desde luego he visto casos de encarnizamiento terapéutico terribles. Y yo creo que habría que incorporar al debate de la bioética y de los paliativos la posibilidad de la eutanasia, hacer una consideración institucional, ¿no?, replantear el concepto a nivel institucional, a nivel legislativo, porque yo creo que ahí hay un problema y creo que en Occidente el problema es nuestro, es de los profesionales. Muchas gracias. Muy bien, yo creo que Susana, levantabas la mano, Susana, ¿no? Mariam. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar agradecerte, Alfredo, el documental que nos has presentado y también agradecer a la mesa pues las aportaciones que nos han hecho. Yo quería ser muy breve y simplemente en ese agradecimiento al documental. Yo que he ido de voluntaria al Hospital de Mayor Rey un par de veces, ahora creo que en enero volveré, pues decirte que yo es como que nos hubieses puesto unas gafas de esas que se ve todo en 3 dimensiones, como que te metes en la película. Yo tengo la sensación de que nos has puesto unas gafas a todos con las que meterte y ver África.
y creo que lo hemos vivido. Entonces, agradecerte muy especialmente el trabajo y ese regalo, esas gafas que nos has regalado para verlo. Y en cuanto a lo del brujo, bueno, pues tengo ya una pequeñita experiencia. Una de las veces que fui, que el marabú de la aldea vino al hospital a visitarnos, nos trajo a las señoras, a las mujeres, un collar, un regalito. Creo que le invitamos a comer, compartimos la comida, hablamos muy amigablemente y bueno, pues ahí quedó. Gracias. Sí, quería intervenir con lo de los brujos. Yo creo que es similitud con Europa y con España. Aquí también tenemos brujos. Ante la noticia de un cáncer y de una enfermedad intratable y la mala aceptación por parte del paciente, optan aquí también por otras posibilidades y otro tipo de medicina y curanderos, o sea que y desde el punto de vista religioso, la fe religiosa, también van a Fátima, también van a Lourdes, a ver si se les cura. Entonces yo creo que en eso hay cierta similitud. Un comentario al respecto. Tienes razón, es cierto que hay bastantes similitudes, con la diferencia de que allí el papel social del brujo es tremendamente relevante. Es muy relevante y la relación con la política, la relación con la economía, la relación con el jefe de la tribu y con lo que ello implica, yo creo que hay que tenerlo bastante en cuenta. Aquí, en ese sentido, me parece que es más marginal. Quiero decir, la figura de los curanderos o de los brujos o de las brujas a las que algunas personas acuden, eso es, yo creo que es más marginal. Allí creo que está extendido por toda la sociedad. Voy a contar una anécdota. En la Copa de África de hace, creo que 8 años, Spar, creo que sí, en la Copa de África de hace 8 años, en paralelo a la competición deportiva de los equipos de fútbol, había una competición entre los brujos de los distintos equipos de fútbol. A ver quién era más brujo. Sí, a ver quién tenía más potencia. Sí, eso es. De hecho, ha habido casos de muertes de presidentes de gobierno, ha habido casos de campeones de Copas de África, pues que declaradamente pues lo han atribuido a su brujo, ¿no? O sea, la presencia del brujo y el factor del brujo en todos los campos sociales es tremendamente importante. Aquí creo que en ese sentido, gracias a Dios, no tanto. Hola, quería hacer yo un inciso. Ahora hablas tú, perdona. Porque yo antes no he comentado nada de la película, del documental, y claro, me ha parecido una maravilla de documental. Además, no solo porque, como ha dicho Javier, es muy dinámico, es muy profundo y entra en muchísimas cosas. Yo creo que el psicoanalista decía que allí toda la medicina son paliativos porque la gente no va a los centros occidentales. En la experiencia que tengo yo, la gente va primero a los sanadores. Si los sanadores, o sea, porque hay muchas clases de brujos, o de sanadores, o de curanderos. Entonces van pasando por las distintas etapas hasta que alguien de la familia, no, esto es sorcerería, entonces van al brujo a que le curen y al final vienen a los centros nuestros. Para un paludismo no, pero para muchas enfermedades crónicas, para muchos problemas de ancianos, que también les hay. Dice Javier que no, pero África está lleno de ancianos y sobre todo de ancianas. No tanto como aquí, pero les hay, aunque la expectativa de vida media es muy baja, pero siempre hay gente que la pasa, claro. Y luego hay una mortalidad infantil tan enorme que eso balancea. Y hay gente muy mayor, penosa, muy mayor, que viene a los hospitales. ¿A qué vienen? Les trae la familia, como decían estos, a que les hagamos los paliativos, que nosotros no tenemos posibilidades porque nuestro hospital es muy pequeñito, no es como el de Cristina. Entonces, pero nos les dejan allí aparcados durante semanas y casi no va nadie, simplemente a que les hagamos esto, cuidarles, hablar con ellos, medicarles si podemos, etcétera, etcétera. Y respecto a los brujos, una de las cosas que decía, bueno, lo que he dicho antes, es que aquí también hay curanderos, claro, es que en el ser humano tiene los mismos mecanismos, aquí y en Japón y en África. Pero allí un porcentaje enorme de la sociedad cree en esto. O sea, pero gente que ves como este médico que dice que era traumatólogo y ha empezado ya a hablar y seguro que si le insistimos continúa por ahí. Ahí en cuanto rascas un poco en un tío que lleva corbata, sale
esas creencias ancestrales que yo no sé por qué las tienen los africanos, nosotros las hemos perdido, y esa confianza en lo mágico, en lo misterioso, en el difunto, en el antecesor que está enterrado allí, que lo ves además y te dice, mira, ahí está mi primera mujer, y ahí el niño, y ahí está mi madre. Que todo el concepto de la muerte y del muerto no tiene que ver con el nuestro. Somos muy distintos. Por supuesto que somos seres humanos, pero las raíces culturales son muy diferentes. La brujería, vamos a llamarlo así, es que está terriblemente enraizada en esa sociedad. En la del norte, que es la que yo conozco más, como el Islam no la critica, es más, la acepta, pues quizá muchísimo más que, bueno, en la zona tropical por otros motivos, ¿no? No sé qué iba a comentar de esto. Eso sí, vamos, que la gente... y luego son muy transparentes. Yo la experiencia que tengo, que he estado en una aldea solo con africanos durante tiempo, pues los brujos venían a verme, me buscaban, porque yo era un colega. Yo era un colega de una medicina y ellos eran un colega de otra medicina. Es más, había brujos, o sea, brujos de los de brujería, no el sanador que te da unas hierbas o que te restablece una fractura de una tibia y un peroneo, de un húmero. Algunos tenían su título porque tenían su congreso. Lo que ha comentado un poco antes Alfredo de este tema, ¿no? Que yo me digo, pero y allí lo tenían colgado en la pared, del congreso de no sé cuánto, no sé qué. De hecho, yo les he visto en la tele. Allí, claro, cada uno a su manera, ¿no? Algunos discretos y otros, pues, totalmente disparatados. O sea que allí con la brujería tienes que vivir, porque la tienes ahí. Y como médico o como sanitario occidental, tienes que respetarla, o sea, o tienes que acercarte, porque tú cuando explicas una enfermedad a una persona, un adulto, o una madre o un padre, pues lo que tú estás diciendo, ellos lo están interpretando de otra manera, muchas veces como estamos hablando. Esto es una carga que tenemos porque fulano hizo no sé qué y se ha ido transmitiendo y ahora resulta que mi suegro se va a morir o tiene esto porque... ¿entendéis todo este laberinto de sentimientos extraños y de pensamientos? Los occidentales no les tenemos, yo creo que no les tenemos. Comentario. Totalmente de acuerdo con el itinerario terapéutico que plantea Emilio, es decir, la naturaleza de la enfermedad en general en el África negra es espiritual. Solo acudo al médico en caso de que por las vías espirituales no haya conseguido sanarme. Y normalmente cuando acudes al doctor pues ya es demasiado tarde. Eso yo creo que es una característica importantísima. Y respecto al tema o sea, lo que planteabas, el traditerapeuta, que es el presidente de la Asociación de Traditerapeutas de Yaoundé, es el señor que habla con las hierbas y demás, por supuesto tiene su título colgado allí. Y por supuesto trabaja tanto con las herramientas de lo que él llama el don que le ha dado Dios a los negros, que es la relación con los espíritus y con sus ancestros, como con pues la materia prima del bosque, ¿no? Y quiero contar una anécdota. El año pasado estuvimos rodando en Nigeria otro documental sobre la presencia de las iglesias neopentecostales y la influencia social tremenda que tienen, creciente. Y entrevistamos a un brujo y de hecho seguimos el tratamiento de una de sus pacientes, digamos, y este señor se presentaba como doctor y no solo se presentaba como doctor, sino que tenía su título colgado en su despacho y era un título oficial y un título reconocido por el gobierno. Tuvimos la suerte de presenciar algo completamente inaudito, o sea, nos pareció increíble, porque sabíamos que existía, pero poder asistir a un espectáculo así fue increíble. Este hombre actuaba no solo de doctor y de guía espiritual y de medio alcalde y de asesor del gobierno de su región, sino que actuaba de juez, pero de juez hasta el punto de que se presentaban allí un grupo de personas acusándole a otra de haberle robado, y él montó un juicio allí en el terreno de su casa. Les ató a todos con una cuerda al cuello, en el otro lado de la cuerda había una especie de coco, lo enterraba en el suelo, cavaba unos agujeros, lo enterraba en el suelo y digamos que las fuerzas de lo oculto decidían quién era el culpable. El culpable no podía sacar el cuello, se quedaba atascado en la tierra. Bueno, pues
al cabo de un rato nuestra sorpresa ya fue mayúscula cuando apareció la policía y detuvo a esa persona. Es decir, el valor que se le da al criterio y a la acción de estos personajes va mucho más allá que lo anecdótico, lo pintoresco, ¿no? O lo vecinal. O sea, incluso a ese nivel estas personas pues tienen esa fuerza, ¿no? Hola, me llamo Arantxa, soy médico de familia y compañera de Javier. Trabajo en Lugo en la unidad de hospitalización a domicilio y cuidados paliativos. En primer lugar, gracias a la organización del Congreso y a la mesa por este privilegio de poder ver esta película y además de debatirla de esta manera, ¿no? Así que gracias. Y bueno, quiero agradecer al profesor Diego Gracia porque, como siempre, creo que pone el dedo en la llaga y el uso correcto de las palabras creo que muchas veces es lo que ayuda a clarificar los conceptos. Entonces yo creo que, como muy bien ha expresado él, claro, cuando hablamos de cuidados paliativos, y esto es algo que también en mi círculo lo comentamos muchas veces, la expresión actual cuidados paliativos yo creo que no se corresponde con lo que son los cuidados paliativos modernos, ¿no? Y habría que cambiar el lenguaje, lo que pasa que probablemente cambiarlo pues es algo que cuesta muchísimo, ¿no? Dicho esto, retomo lo que tú habías planteado, en que nos parecemos que hay de África aquí y que hay de aquí en África. Yo creo que hay una diferencia, o entre muchas otras cosas, ¿no? Y sobre todo con los pacientes no oncológicos que están al final de la vida. ¿Qué es lo que pasa? Y lo ha comentado Diego Gracia también, lo comentan en el documental. Ellos dicen, toda la medicina que se hace aquí es paliativa. ¿Qué pasa? La medicina paliativa, que es lo que se hacía antes de la medicina tecnificada, en realidad es un retomar los orígenes de la medicina, porque por mucho que avance la técnica y la ciencia, nos vamos a seguir muriendo. Y vamos a seguir llegando al final de la vida cuando ya la técnica no tiene mucho que aportar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que aquí hay un encarnizamiento terapéutico en los servicios convencionales, y lo digo con todo mi respeto, a veces brutal. Es decir, el EPOC, la insuficiencia cardíaca en la fase final de su vida, ingresan una y otra vez en servicios convencionales y se les hacen 20.000 analíticas, se le pone un tubo, se le pone una perfusión de dopamina y nunca nadie a lo mejor le ha planteado que está al final de su vida, nunca nadie le ha planteado cómo quiere morir, qué quiere hacer en el final de sus días porque no sabe que lo está. A lo mejor ni se le trata la fatiga, porque nos empeñamos en seguir poniendo el último medicamento que ha salido para la insuficiencia cardíaca. Yo creo que esto, tengo una pequeña experiencia en cooperación hace muchos años, antes de estar en esto, creo que en esto quizás África es diferente, no sé cómo lo veis vosotros. Quizás ahí es más fácil hacer paliativos globales, porque aquí hay que luchar contra todos los requerimientos técnicos. No sé cómo lo veis, ¿no? Bueno, uno que tenga experiencia en África. Bueno, un poco el tema psicosocial, ¿no? Realmente, claro, cuando vemos la cara del final de la vida, convives con la muerte, afrontas tus propias emociones y sentimientos como occidental, porque no eres de su cultura. Pero fíjate, yo diría que África no es esa entelequia donde 54 países están funcionando con el mismo reglamento. No es cierto, primero. Segundo, ya en un mismo país, entre lo rural y lo urbano, que lo dijo muy bien Emilio, hay una gran diferencia. Entre una cultura animista, donde la brujería es el cuidado paliativo directo que ya está en el vientre, o sea, ya el neonato, o sea, ya convive con todo eso, esta es una realidad. Claro, yo soy Carmen que va a morir aquí, o posiblemente muera en África, posiblemente de un accidente de tráfico, porque ese es el gran problema que tiene ahora, o sea, las condiciones, las carreteras, los malos, todo esto, ¿no? Y yo me enfrento a todo lo que os decís. Yo estaba escuchando, ¿no?, todo esto y viendo en un suburbio de Dakar
cómo, ahondando con lo que decía Jesús, las enfermedades están dando la cara porque la vida en Senegal ha pasado de 56 a 62 años en hombres y a 67 en mujeres. Entonces, accidentes isquémicos tenemos un porcentaje tan alto como enfermedades de paludismo y de VIH. Enfermedades crónicas, diabetes, se quedan ciegos. No hay posibilidad. Cuidado paliativo en un diabético, cuando es la prevención. Hablamos de todos los problemas de cardiopatías isquémicas. O sea, ahora mismo tenemos un gran reto con la reeducación. No tenemos en los hospitales servicios de reeducación, así de claro. Y yo me pregunto, cuidado paliativo, cuidado, pero sí que el doctor, sí que el profesor ha marcado mucho entre cuidados intensivos y paliativos. Quiero decir, en esta África donde nos da la cara el cáncer, sí que se está ahondando en la prevención, en las campañas de sensibilización, y los serín, los grandes imanes, se ponen un lazo rosa públicamente en los barrios. Y las mujeres no tienen que pasar por la autorización del marido, las 3 o 4 mujeres, para llegar a un servicio de detección del cáncer. O sea, las cosas están cambiando. Ahora, aportaros que los índices de desarrollo humano, que tienen que ver con este complejo de Naciones Unidas, que tiene que ver con los objetivos de la Agenda 2030, 17 objetivos, que mucho va a las consecuencias y no a las causas, y lo tenemos a 3 horas, a 2, a 4 horas de aquí. Creo que hay muchas similitudes, pero también hay conciencia de diferencia y de autonomía, es decir, tenemos que aprender unos de otros. Y muchas veces el trabajo, os puedo decir, no existen médicos. Los médicos están en los hospitales final. La medicina de atención primaria la realiza un enfermero, una enfermera. Eso es una realidad en África, institucionalmente. Y muchas veces están mucho más preparados que con toda la preparación de una universidad pública donde van a hacer medicina, y nos lo cuenta. ¿Qué tipo de médicos salen? Unido a esto también quiero reivindicar y denunciar el uso de los medicamentos en África. Grave. Medicamentos indios. No sé si son placebos, pero desde luego que tienen más consecuencias contrarias, y sin embargo la comunidad internacional no detecta que en África todo es en esa misma línea de la brujería. Todo es medicar, 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 medicar. Fijaros, hablamos de los paliativos, pues ahí se está medicando, sobremedicando a la gente y produciendo otro tipo de problemas. O sea que a lo mejor también hay similitudes, ¿no? Diferencias, pero hay muchas similitudes también. Entonces, el desarrollo, ¿qué conlleva? Medicar, aplicar tratamientos carísimos que una familia con paludismo utiliza el 40% de sus ingresos para el tema del paludismo, más luego no puede trabajar, lo correspondiente a ese 40%. Y son enfermedades infecciosas. Pero, por ejemplo, la tuberculosis está revelándose en África, y ahí pueden decir los doctores. Y hay un gran problema de estigma, tanto o más que con el VIH, porque los problemas de higiene en el tema de tuberculosis infectan, infectan. Bueno, es un poco de deciros, los índices de desarrollo humano en cuanto a mayor vida, mayor calidad de vida, bueno, tenemos los mismos problemas que aquí. Lo que pasa que yo pienso que hay otra manera de enfrentarnos a las cosas. Ellos tienen otras formas de afrontar todo esto, que es a lo mejor ahí donde podemos aprender unos de otros. Bueno, es mi aportación. Me gusta el ímpetu, Carmen, que tomas. Yo creo que hay que tomárselo como hay que tomárselo, que yo creo que hay que tomárselo así. En cuanto yo veo la dificultad, para mí, que yo encontraría con la práctica que hago yo ahora, de tratar a un enfermo terminal de cáncer allí, si no tengo las armas. Es decir,
aunque estamos hablando de espiritualidad, que ha habido un brujo que ha hablado de espiritualidad, y no confundamos espiritualidad con religión, porque la religión va a la espiritualidad, pero no es lo mismo. La espiritualidad pues tiene que ver mucho el tipo de costumbres, donde vive, la identidad étnica de donde está la persona. Y me sería muy difícil a una persona que tiene dolor, si no tengo los mecanismos para quitar el dolor, hacerme cargo de ese enfermo solo con mi presencia, con mi comunicación, con mi consuelo. Yo creo que es el problema importante, ¿no?, que tiene. El problema es que hay sitios donde no llega la morfina, ¿no? O sea, no llega. Yo creo que un medicamento tan barato como es la morfina, que no llegue. También es preocupante también aquí que hay muchos tabús con la morfina, también dentro de los profesionales, por la falta de educación y el tema del uso de la morfina. Entonces, yo creo que esa sería la dificultad que yo vería trabajar allí, uno de los problemas más importantes, el no contar con esas armas que nosotros tenemos aquí. Y sí quería hablar de una cosa que han dicho antes, de que la medicina, la muerte es un fracaso. Bueno, la muerte, distintos tipos de muerte, la muerte accidental, una muerte esperada, la muerte esperada. Yo creo que hay gente, por ejemplo, la medicina, los hospitales, los médicos en general, sí lo pueden ver como un fracaso la muerte de un paciente, pero los paliativistas no vemos la muerte como un fracaso. Yo creo que lo vemos como un paso importante en la biografía de la vida de una persona, que hay que pasar y todos vamos a pasar, y que ahí es donde los paliativistas creemos que hay mucho que hacer, hay que cuidar a ese paciente y no olvidarse del quizás el papel más importante de los médicos, decir no tiene remedio, esta persona no me hago cargo, no puedo hacer nada, que es cuando más hay que hacer. Entonces yo creo que nosotros no consideramos la muerte como un fracaso. Entiendo que en África no se entiende la muerte como un fracaso, aunque en el documental aparezca un poco ahí, ¿no? Pero la muerte es un paso, es una transición y conviven con la muerte de una manera... Bueno, yo también convivía con la muerte con mis abuelos y los visité, los cogí la mano, bueno, estas cosas, ¿no? Pero la muerte no es un fracaso en su antropología. Eso está claro. Eso tienes también ejemplos en la tradición en Galicia. Tú vas en Galicia y los pueblos tienen los cementerios al lado de las casas. O sea, y eso es un tema de tradición. Yo quería comentar respecto a esto, de algunas cosas que están saliendo respecto a la muerte, ¿no? Bueno, primero felicitar a Alfredo por el magnífico documental, y la pregunta que yo te quería hacer es esta precisamente, ¿no? ¿Tú piensas, cuál ha sido tu experiencia, aunque han salido algunas pinceladas en el documental, que la vivencia de la muerte es diferente? Puede ser que la vivencia sea diferente, pero ¿hay la aceptación de la muerte? Es decir, esta siempre es la pregunta, ¿no? Parece como que los países empobrecidos como que tienen una vivencia diferente, como que aceptan la muerte. Yo fui cooperante en una situación muy difícil en el sur de México, cuando la política de Ríos Montt, que llegaba en una situación muy vulnerable, y la muerte de los seres queridos se vivía con tantísimo dolor como nosotros vivimos la nuestra. Entonces, esto de que parece que como les rodea la muerte están más acostumbrados a la muerte, mi experiencia personal es que el dolor en la pérdida es el mismo que el que nosotros experimentamos. Por eso yo te quería comentar que cómo tú lo habías visto todo esto, de que si realmente la vivencia de la muerte es diferente a la nuestra. Sí, pues muchas gracias. Estoy muy de acuerdo con lo que has planteado. Mira, yo he visto llorar a la gente exactamente igual que aquí, manifestar su sufrimiento de la misma manera, echar de menos a la persona que se ha ido igual que lo hacemos nosotros. O sea, quiero decir, yo creo que es el mismo drama personal, individual, que podemos sentir cada uno de nosotros cuando se muere pues nuestro hijo, nuestro padre o nuestro hermano, exactamente igual. Ahora bien, sí hay una diferencia en cuanto a concepto. O sea, la visión en general de este entorno concreto camerunés sobre la muerte es que es un tránsito, es un pasaje hacia otra cosa diferente, hacia otro estado de la existencia. Es decir, el mundo de los vivos, el mundo de los muertos, el mundo de los ancestros. Tú pasas a otro estadio, pero no dejas de vivir. De hecho, lo presenta también una enfermera del dispensario de Bicop, refiriéndose a sus familiares que tiene enterrados allí frente a su casa,
y cómo se comunica con ellos. Luego yo estuve dentro de su casa, me enseñó las fotografías, ella sentía una enorme pena por su ausencia, pero la presencia seguía ahí, de otra manera, pero seguía ahí. Y en muchos de los rituales, pues bueno, para comunicarse con los antepasados, bien sea a través de un mediador, de un marabú, de un brujo, etcétera, pues bueno, la figura de la persona a la que se dirigen es tan real como la tuya y la mía aquí en este momento. O sea, en ese aspecto, por una parte, dolor él mismo como ser humano que pierde a otro ser humano, pero a partir de ahí empieza otra clase de vida y otra clase de relación. O sea, la persona sigue viva de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso también para ellos es tan importante la despedida. Bueno, las personas que estáis familiarizadas con el mundo africano ya veis que la despedida, el entierro y el funeral se convierte en un gran encuentro familiar, ¿no? En un gran encuentro que puede durar una semana, que puede durar 3 días, donde además después, ya terminado el entierro y terminado el protocolo, al día siguiente, el último día, se reúnen los familiares para discutir varias cosas. Primero, ¿por qué ha muerto? Es decir, aunque sea una causa pues con un diagnóstico médico y demás, siempre hay una razón más allá, una culpabilidad, siempre hay una superstición. Eso por una parte, y por otra parte pues pasan a establecer también la relación que se va a mantener con esa persona, ¿no? O sea, es un mundo muy muy rico en cuanto a todos esos protocolos de la muerte y después de la muerte, pero bueno, por resumir, dolor a mí me parece que el mismo, realmente, me parece que el mismo. Ahora quizá la externalización de ese dolor es distinta, yo en la experiencia que tengo. Y luego también, claro, Alfredo habla del sur, animista y cristiano, pero animista, y el norte es distinto. O sea que yo creo que en cada sitio, pero lo que he visto en los africanos, aparte que son un poco impenetrables en cuanto a expresar sentimientos, que lo comentabas en la película, pues o sea, yo lo veo distinto, porque yo he visto morir más gente allí en África que aquí. Aquí la gente no se muere, allí sí que se muere de verdad. O sea, se mueren mucha gente. Mucha gente que he conocido se ha muerto, ya no están, jóvenes, mayores, de todas las edades, o sea, no solo niños. Y yo lo veo diferente, no hay la tragedia de aquí y el desgarro de aquí, en la experiencia pequeña que tengo yo allí. Claro, también conozco gente del sur y sé que todo este ritual viene del animismo, que es distinto que lo que hay en el norte, me parece a mí. ¿El norte, Bafusam, Bamenda? No, norte, el extremo norte, sí, hablo de la zona, sí, por encima de la Damagua, sí, bueno, Sagaro, Amarua, toda esta zona Gaundere, toda la zona de influencia musulmana, islámica. Yo por comentar algo, aunque queda muy lejos de... puede haber ciertas similitudes en estas culturas más tradicionales, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, con la raza gitana aquí. La importancia que le dan los gitanos al acto de cuando alguien se muere. Eso estaba hablando yo ahora con ella. Sí. Ayer se nos murió una gitana en casa, un cáncer de mama, 40 años, con 3 niños. Y vimos lo que es para la raza gitana la muerte. Se reunió ahí toda la familia, a pesar que era terrible, pero había como 70, 80, ¿no? Esas reacciones en casa, eso no lo ves, como dicen los payos. Tienen, bueno, pues una identidad étnica, que es lo que digo, que les caracteriza. También ahora el acompañamiento al muerto y ver la muerte de una otra forma. Sí, vamos, lo que dice Javier con más criterio. Yo no lo digo por mí, ni por mi especialidad, desde luego, pero mi mujer es cardiólogo y ella me comentaba que nunca había tenido problemas para dar a un paciente de alta de raza gitana cuando estaba en los momentos finales de la vida. Porque el acompañamiento lo hace la familia de 1000 amores, además, por lo visto. Hablo de muchos años de experiencia, porque yo empiezo a tener edad preocupante y mi mujer parecido, ¿no? Y me resultaba, porque parece ser que en los hospitales, en los servicios así más combativos y más problemáticos, dar altas a veces es muy difícil, pues que se quede en el hospital, que siga. ¿Y quién le va a cuidar en casa? Por no sé qué. Y ella dice, nunca. Y ella trabajó mucho tiempo en Zamora, donde hay bastantes gitanos. Dice, nunca he tenido un problema para el acompañamiento. Aquí lo refleja muy bien, porque efectivamente, pues yo un poco lo que dice María Josita, si somos seres humanos, es evidente que hay tradiciones culturales que son diferentes, pero hay cosas que son muy parecidas, muy parecidas. Y
Vaya por Dios, se me ha ido la idea que quería decir. Es bipolar, casi es bipolar. Vaya por Dios. Bueno, pues era en relación a esto de sí, bueno, que lo decía aquí la africana. La africana, que estaba terminal, sentía una tremenda angustia por la soledad. Je suis seul, decía. Uno se reconforta con el francés porque uno entiende bastante. Y entonces dice, no, pues no. Entonces, esa soledad última, que es dramática, necesita de un acompañamiento y no necesita de medicación tras medicación, de ingreso tras ingreso. Lo que está demandando, lo que demandaba ella, la soledad, la tristeza, decía, del final, ¿no? Bueno, por decirlo. Bueno, es que una cosa es la muerte vista por uno mismo y otra la reacción y la externalización de la cultura, que eso no lo vamos a cambiar. O sea, de la familia, la sociedad ante la muerte de una persona próxima o querida, ¿no? Eso no lo vamos a cambiar. Nosotros hemos evolucionado así y ellos están o han evolucionado así. Yo creo que están así, no sé luego lo que harán más adelante. Pero bueno, la muerte es un tema común al ser humano, el destino del ser humano. Al enfermero le digo, no es un fracaso, es la evolución. Y eso que no lo vamos a cambiar, que es que la muerte es la muerte, ¿no? Yo quería... Profesor Diego, gracias. Pero sí hacer más digna la muerte, ¿no? Sí hacer más digna la muerte, donde la persona sea el centro, ¿no? Sí, bueno, eso por supuesto. Y la familia, el entorno. Sí. Gracias, Javier. Yo quería comentar algo, el ejemplo que ha puesto Alfredo de, no sé si era el melón ese que enterraban y que de esa manera era la manera de saber quién era el culpable o tal, ¿no? Eso ha sido un procedimiento normal en nuestra cultura hasta el mundo moderno. En la Edad Media eso se llaman juicios de Dios o ordalías. Y hay ejemplos a montones, es decir, tiraban a los señores posibles causantes de un crimen. Los tiraban desde un puente al agua y el que se ahogaba ese era el culpable. Esto se hace continuamente en la Edad Media. A finales del siglo XVI español, hay un médico, Enrique Jorge Enríquez, que tiene un libro de ética, Retrato del perfecto médico. Es un diálogo renacentista entre un arcediano de Coria, un médico y otro, ¿no? Y entonces están hablando y dice uno, hombre, porque es evidente que si un juez no sabe quién es el culpable de dos personas, debe sentenciar a aquel que es más mal parecido. Es decir, los juicios de Dios se manifiestan de muchas maneras, pues el que se ahoga cuando le tiras al agua, el que es más feo, etcétera, ¿no? Esto en la cultura occidental se ha dado hasta hace nada y todavía, como se decía, en la cultura popular queda como es obvio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos pasa a los occidentales? Y yo creo que en el debate que habéis tenido se ha visto muy claro, ¿no? A partir de un cierto momento, cuando yo comencé hace casi 40 años a hacer cursos de doctorado, el primer curso que hice fue sobre la muerte y los moribundos, que es el título del libro de Kübler-Ross, en fin, que luego se ha utilizado pues longa mano Y Kübler-Ross dice una cosa que es muy importante, ¿no? Nunca se puede perder o cerrar la puerta de la esperanza a nadie. Por muy terminal que sea, por muy mal que esté, es decir, no se puede. ¿Por qué? Bueno, pues esto hubo un médico alemán, Pliege, que hace ya muchos años, pues porque cuando no quedan esperanzas terrenas, sigue habiendo espacio para la esperanza en las personas. Por ejemplo, Pliege y Kübler-Ross se plantean el problema de que, claro, si los pacientes se van a morir, pues llega un momento en que se dan cuenta de que se van a morir y se deprimen. Pero si tienen tiempo, no suelen morir en depresión, sino que mueren en una situación de aceptación que no deja de ser sorprendente para los espectadores, para los profesionales y tal, y que está descrita en la literatura desde hace muchos años. Es decir, esto de cerrar las esperanzas del todo
no es muy humano y a lo mejor no es muy correcto. ¿Qué es lo que le ha pasado a la cultura occidental? Pues que ante la muerte, a diferencia de lo que han hecho todas las otras culturas y la cultura occidental hasta hace no tantos siglos, nosotros estamos en lo que Freud llamaría la fase de negación. Nosotros negamos la muerte y por tanto no la queremos ver. Y, por ejemplo, yo estuve hace muchos años en un grupo de trabajo europeo sobre cuidados paliativos y más concretamente sobre sedación terminal. Había gente de Noruega, de Suecia, de Holanda, de Francia, de España, de Italia. Y era muy curioso la división de opiniones entre los del norte y los del sur. Los del sur, los italianos, los españoles, los portugueses, teníamos claro que sedación terminal, se le quita la conciencia, ya no sufre, pues qué bien. Y eso no es que lo piensen los médicos, es que lo piensa la cultura y lo piensan los parientes. Bueno, pero sufre. No, ya no sufre. Ah, pues ya está. Para un nórdico, ¿cuál era el problema? Pero ¿cómo se puede quitar la conciencia a una persona? Si eso es gravísimo. Es decir, cuando una persona se muere, tiene sentido que sepa que se muere y que asuma su propia muerte. Hay un famoso verso que yo he citado alguna vez de Gerardo Diego que dice: como buen aventurero, cuando muera quiero saber que me muero. Y esta ha sido la actitud tradicional de la cultura hasta hace 2 siglos. Y desde hace 2 siglos aquí todo el mundo lo que quiere es no saber que se muere. En las letanías había una letanía que decía: a subitanea morte liberanos domine. De la muerte súbita liberanos domine. Líbranos, Señor. ¿Por qué? Hombre, pues porque la muerte tiene que tener un rito. Yo tengo que ponerme en paz con Dios, tengo que dejar mi heredad y quiero despedirme de mis hijos y de mi mujer, etcétera, ¿no? Tú ahora vas haciendo una encuesta y ¿usted cómo quería morirse? En fin, yo, muerte súbita, no quiero enterarme. Esta es la cultura occidental, pero esto no tiene mucha historia. Esto tiene una historia relativamente corta, ¿no? Y esto lo que más se parece es a un mecanismo de defensa que describió Freud, que se llama la negación. Nosotros negamos la muerte y por eso no damos esperanza, ni entendemos que pueda tener esperanza otra persona. Nada más. Si me permites, me gustaría hacer un inciso en el tema de la sedación. Yo creo que hay que desterrar el término de sedación terminal porque da confusión. Es decir, creo que hay que hablar de sedación paliativa cuando se trata de quitar un síntoma refractario que no se quita con ningún medio que tenemos a la mano y que no se trata de quitar la conciencia, sino de quitar ese síntoma. Y el otro se llama sedación en fase de agonía, que es la sedación que, cuando dices terminal, es la que la gente asocia, que es quitar la conciencia del enfermo cuando está en últimos días o horas que está sufriendo y entonces le quieres quitar la conciencia. Yo creo que es importante que los términos queden claros porque la sedación terminal pues, es un tema muy peleagudo y muy conflictivo. Y nada más. Perdón. Yo quería comentar un poco, bueno, quería que me explicaras un poco, Jesús Puente, esa experiencia que tú tienes, porque yo creo que de todo se aprende y, como dices, el dar y el recibir es algo súper importante. Esa experiencia que tú has dicho que contabas, que a mí no se me ha quedado clara en qué consiste. Cuando has dicho de que ibais a la India y hacíais ahí algo, pues me gustaría que me contaras, porque siempre he pensado yo que tanto el dar como el recibir y aprender de los demás es algo muy importante. Bueno, es que después de la intervención me he quedado muy pensando sobre la muerte y los moribundos. Muchas gracias por la intervención. La verdad que muy interesante el tema de la sedación. Me siento un poco desubicado aquí porque quizá soy el que menos está hablando de este tipo de temas tan cercanos a la bioética personal, ¿no? Y a mí me siento más cómodo quizás en los análisis institucionales y en las políticas para mejorar las realidades, ¿no? Entonces ahí sí que estoy un poco en desventaja. Pero el caso concreto que me preguntas surge de una posibilidad de que como universidad y formadores que somos de graduados en enfermería,
Y como hay en la unidad de cooperación de la Universidad de Burgos iniciativas diversas, entre ellas una que tiene Carmen, por ejemplo, con Senegal, que estamos intentando a ver cómo lo conseguimos, es cómo vinculamos a nuestros estudiantes ya en último año con la realidad de la cooperación al desarrollo y con las realidades de países, en este caso como India o como puede ser Senegal. Y ver esto como una oportunidad de aprendizaje, tanto personal, del futuro profesional, como incluso de las competencias profesionales, ¿no? Y aunque pareciera, porque tradicionalmente lo que se suele hacer es unas políticas universitarias de cooperación más tipo voluntariado, ¿no? De que el alumno entre tercero y cuarto se va un mes y conoce otra realidad, otro país y otra situación sanitaria distinta. Y vuelve, termina sus estudios y ya no sabemos si va a volver o no. Yo lo que queríamos en el área de conocimiento donde estoy era darle un poco una vuelta. Es decir, el alumno se está formando, tiene que tener competencias emocionales, tiene que tener competencias técnicas, tiene que tener competencias como un enfermero, en este caso, pues capaz de enfrentarse a distintas situaciones vitales, ¿no? Y yo decía, lo que hay que hacer entonces es que este alumno lo que haga es sus prácticas curriculares las desarrolle en otro contexto totalmente distinto. En este caso contábamos con la oportunidad de que la Fundación Vicente Ferrer tiene un hospital que es quizá una pequeña célula en mitad de un desierto muy grande de necesidades, pero conociendo la Fundación, las garantías que nos daba la institución y teniendo la mínima certeza de que eso va a ser provechoso, y con un poquito de miedo, porque tampoco fue lanzarnos y recibir la propuesta, mandamos a una alumna en primer lugar a que hiciera sus 4 meses de formación del Practicum 4 en este hospital, ¿no? Con el miedo que te da de si va a aprender, de si va a perder el tiempo, si va... Bueno, la experiencia ha sido muy interesante. Lejos de perder oportunidades, porque uno de los problemas que tenían los alumnos que quieren conocer las UCIs, todos los aparatos, toda la tecnología, todo el curar, resulta que allí, bueno, también tienen sus aparatajes, pero lo más importante es que yo hice un diseño de evaluación a distancia para que la alumna recogiera todas las competencias que estaba desarrollando en las distintas unidades. Allí pues ha tenido la oportunidad de pasar por neonatos, tiene un servicio de neonatos, por cierto, que ha conseguido un premio nacional en la India de calidad en atención a neonatos. Hay una UCI pediátrica, hay una unidad de partos, que podéis imaginaros la cantidad de partos que hay al mes. Están también en la unidad de urgencias. Están intentando también crear una unidad de paliativos, que también estamos en espera de que se ponga en marcha, porque puede ser también muy interesante por estos problemas que como decía, la dinámica va a llevar a que se van a usar con más frecuencia. Y de las 90 competencias que exigimos a un alumno en esta fase, yo me quedé más tranquilo cuando vi que alcanzaba no todas, sino alguna más. Era capaz de atender y estar presente y llevar los cuidados de parto y posparto como aquí no iba a desarrollar. Tenía la oportunidad de enfrentarse a situaciones muy dramáticas en las unidades de urgencias, donde detectamos una situación que parece sorprendente, ¿no? Pero había 20 intentos de suicidios entre mujeres jóvenes por ingesta de henna, que nos saltaron las alarmas y de ahí hemos podido sacar una línea de investigación. Es decir, lejos de perder oportunidades los alumnos de aprender y de formarse como personas y como profesionales, creo que vienen medio iluminados, ¿no? Todos, ¿no? Porque ven unas oportunidades muy importantes de darle otra visión, ¿no? Más integral a lo que es la salud, ¿no? En ese sentido. Y esa era la pequeña experiencia que tenemos. Desde luego fantástica. Bueno, vamos a terminar y como me sugieren, yo creo que de una manera muy acertada, voy a pedir a todos los que habéis participado en la mesa, excepto yo, que terminéis con un titular un poquito que podéis comentar en relación a la película o lo que se ha hablado aquí. Entonces, empezando por Carmen, y ya con esto terminamos el coloquio. Esto es periodístico y totalmente como, ¿no?, una tertulia. Un tuit, como hace Donald Trump. Bueno, yo voy a poneros una fotografía. Estoy en un parto, una mujer africana va a parir con todos los dolores y me dice la matrona y sage-femme, la encargada de la formación, Carmen, debe de sufrir. Bueno, esa
es el titular. Es el titular. Hay que sufrir. Perdón, un poco en la línea donde nos estaba hablando el profesor de ese sufrimiento. Claro, yo me revelaba, pero bueno, es titular. Carmen debe de sufrir. El parto se tiene que ver bien. Es así. Muy bien. Mi titular, ya que estamos en un foro de ética, sería: ¿es ético que todas nuestras administraciones y nuestros responsables políticos y nuestros planificadores ofrezcan una cobertura universal de cuidados paliativos a toda la población? Qué difícil. Un titular, un tuit, en la sociedad del tuit. No, yo, pues es un aspecto que no hemos tenido tiempo de hablar con Alfredo, ¿no? Es decir, la gran ausencia y soledad del paciente que necesita cuidados paliativos en estos países. Además de la soledad de la propia muerte, soledad ante la muerte, la soledad y la ausencia completa de políticas y del Estado. Soledad completa. Pues no sé, a mí me gustaría volver dentro de 20 años y pensar que las cosas han cambiado para mejor, pero creo que todas las sociedades viven un proceso evolutivo a través de unas catarsis, cada cual tiene las suyas, cada cual tiene su ritmo, y me parece muy difícil que un caso como el de Camerún deba adaptarse o vaya a adaptarse a nuestra visión, a nuestra sensibilidad sobre las cosas y a nuestros ritmos, ¿no? Entonces creo que igual es mejor tratar de colaborar, pero bueno, respetando también esos plazos propios, ¿no? Bueno, yo no tengo tuit, no sé. ¿Te crees que los demás tenían? Pero lo que he estado pensando así, lo que me rondaba es que realmente el sufrimiento y la soledad es algo que, y la falta de tiempo, es algo que arrastra al ser humano. Somos así, ellos, nosotros, todos. Eso es lo que pienso. O sea que el sufrimiento existe y existirá, y la soledad también. Naciendo solos, muriendo solos, no sé. Eso es lo que creo. Pues bueno, muchas gracias. Con esto terminamos.